Bachillerato Comunitario. Matemáticas 4. Funciones polinomiales de grado 0, 1 y 2. Matemáticas 4. Programa 3. Funciones polinomiales de grado 0, 1 y 2. Propósito. Identificar la forma polinomial de las funciones de grado 0, 1 y 2, así como sus gráficas respectivas. Las recetas familiares de panqués nos están dando muy buenos resultados. Las recetas y mi toque personal. Ay, sí, ay, sí. ¿Qué haces? Estoy revisando las ganancias de esta semana. ¿Cómo para qué? ¿Nos está yendo bien? Pues para que nos vaya mejor. ¿De verdad? A ver, enséñame. Mira, las ganancias de esta semana por las ventas de los panqués normales son de 400 pesos. Las obtenidas por los que cuentan con ingredientes extras son así. Con 1 son de 370 pesos. Ajá. Con 2 de 360 pesos. Con 3, 370 pesos. Muy bien. ¿Y ahora qué sigue? Pues analizar qué nos conviene producir y qué no. Así como calcular las ganancias obtenidas si vendemos panqués con ingredientes extras. ¿Pero es posible esto último? Por supuesto, nada más déjame recordar qué tipo de funciones debo utilizar. Me parece que son de grado 2 o cuadráticas, pero no estoy segura. ¿Vamos a investigarlo? Pues vamos. Las funciones polinomiales son modelos matemáticos que describen relaciones entre dos variables y cuya expresión es la suma de términos de la forma ax a la n. El grado de una función polinomial está determinado por la mayor potencia que tiene x en el polinomio. Por ejemplo, Función de x es igual a 6x más 2 es de primer grado, pues el exponente de x es 1. su expresión general es f de x es igual que m por x más b. La siguiente función es de segundo grado, ya que el mayor exponente de x es 2. Su expresión general es f de x es igual a ax cuadrada más bx más c. Y esta otra función es de grado 0, pues aquí x tiene el exponente igual a 0. Y como todo número con exponente 0, es igual a 1. Queda únicamente la constante, pues todo número multiplicado por 1 es ese mismo número. Su expresión general es f de x es igual a la constante a. Estas funciones son modelos matemáticos que describen muchos fenómenos naturales, como la presión atmosférica, que existe en un punto de la superficie terrestre, que es una función de grado 0 o constante. la distancia recorrida por un móvil a una velocidad constante, que es una función de primer grado, O la distancia recorrida por un móvil cuando tiene aceleración, que se explica con una función de segundo grado. asimismo, ayudan a resolver algunos problemas financieros. Lo sabía, es una función de grado 2 o cuadrática la que necesitamos para estimar qué cantidad de ingredientes en un pancake nos daría mayor ganancia. Yo sé cómo hacerlo. A partir de una tabla como la que hiciste, saber si la función que se necesita es cuadrática y determinarla. ¿Y por qué nunca me lo habías dicho? Porque aunque lo sé hacer, no sé para qué sirve. Pero te lo explico. Y si tengo algún error, me corriges. Vale, ya estás. Ocuparé el pintarrón. A ver, partimos de nuestra tabla.
donde el número de ingredientes es X o la variable independiente, y la ganancia por la venta de cada tipo de panqué, Y o la variable dependiente. Así que nuestra tabla puede quedar así. Ahora, para determinar la función cuadrática que buscamos, utilizaremos el método llamado de diferencias finitas. El conjunto de las primeras diferencias se obtiene restando del segundo valor de Y. El primero queda menos 30. El tercer valor de Y menos el segundo queda menos 10. Y el cuarto valor de Y menos el tercero queda 10. Si en estas operaciones los resultados fueran constantes, la función que necesitaríamos sería de grado 1. Ahora busquemos el conjunto de las segundas diferencias siguiendo el mismo procedimiento, pero restando el resultado de la resta de Y3 menos Y2, menos el resultado de Y2, menos Y1, y queda 20. Ahora, el resultado de la resta Y4 menos Y3 menos el resultado de Y3 menos Y2 y también da 20. Así, encontramos que la función que necesitamos es de segundo grado, ya que los resultados en estas segundas diferencias son constantes. Ya sabemos que la forma general de la función cuadrática es ax al cuadrado más bx más c, donde a, b y c son los coeficientes que nosotros vamos a encontrar. Y lo haremos siguiendo con la segunda parte del método, que consiste en sustituir cada uno de los valores de x en la forma general de la función cuadrática. Realicemos las operaciones correspondientes. Ahora, busquemos el conjunto de las primeras diferencias entre las ecuaciones resultantes de sustituir los valores de x. Restamos de la segunda ecuación la primera, la segunda de la tercera y así sucesivamente. Ya sabemos cómo hacerlo. El conjunto de las segundas diferencias se obtiene restando el resultado de la segunda resta menos el resultado de la primera, y así sucesivamente. Al igualar los valores encontrados en la primera tabla de diferencias con las funciones encontradas en la segunda tabla de diferencias, tenemos. Resolvamos. Necesitamos un número que multiplicado por 2 nos dé 20. Ese número es el 10, por lo que decimos que A es igual a 10. En la segunda ecuación, sustituimos el valor de A, por lo que queda 10 más un número que nos dé como resultado menos 30. El único valor posible es menos 40, de modo que B vale menos 40. Y en la tercera ecuación, buscamos un número C, que más 0 nos dé como resultado 400. Aquí directamente observamos que C vale 400. Sustituyendo estos valores en la forma general de la función cuadrática, nos queda de la siguiente forma. Y en función de x es igual a 10x cuadrada más menos 40x más 400. Aplicando ley de los signos, queda así nuestra función cuadrática. Y lo hemos logrado. ¿Y bien? Me sorprendes, no pensé que supieras tanto de álgebra. ¿Ya ves? Ahora que ya tenemos la representación algebraica de la función cuadrática que necesitamos, ¿cómo nos va a ayudar a resolver lo de los panqués? Espérame tantito, no comas ansias. Déjame decirte que la función que acabas de definir, cuando la grafiquemos en el plano cartesiano,
trazará una forma particular. ¡Órale! Mira, ven, te voy a enseñar. Las funciones polinómicas describen, en un plano cartesiano, gráficas dependiendo del grado al que pertenezcan. Las funciones de grado cero o constantes describen una línea recta horizontal y su ubicación depende del valor de esa constante. Observa el valor de la constante y el punto por donde cruzan al eje Y. F de X es igual a 2, a 3, a 4, a menos 1, a menos 2. Las funciones de primer grado o lineales describen una línea recta con alguna inclinación. M es la pendiente de esa recta y determina la inclinación de la recta. Por ejemplo, M igual a 3, a 2, a 1, a 0.5. Y B es la ordenada al origen y señala el punto por donde la recta corta al eje Y. Las funciones de segundo grado o cuadráticas describen una parábola al graficarlas. La constante A o coeficiente cuadrático determina qué tan ancha o estrecha es la parábola. Observa. Si A es menor que 1, la parábola es ancha. Si es mayor que 1, es estrecha. B o coeficiente lineal hace que la parábola se desplace a la izquierda si es positiva o a la derecha si es negativa. Y C es el término independiente. Este señala el punto en el que la parábola corta al eje Y, es decir, el punto 0,C, cuando X es igual a 0. Otro efecto del coeficiente cuadrático en la gráfica es que si A es positivo, la parábola abre hacia arriba. Si A es negativo, la parábola abre hacia abajo. Entonces, ¿nuestra función cuadrática describe una parábola? Así es. Bueno, es momento de que diga de qué forma nos va a ayudar dicha función. Pipi, observa y aprende. Ajá. No es cierto, amiga. Mira, esta función nos ayuda a saber, a partir del comportamiento de las ventas de esta semana, si la producción de panqués con más ingredientes extras puede remunerarnos mejores o peores ganancias. Lo único que tenemos que hacer es sustituir el valor de X, que es la cantidad de ingredientes extras que queremos que lleven nuestros panqués. Por ejemplo, con 4 y 5 ingredientes extras. Sustituyamos primero 4. Queda Y en función de X. Es igual a 10 por 4 al cuadrado, menos 40 por 4 más 400. Al resolver la operación nos queda 160 menos 160 más 400. 400 sería la ganancia. Ahora sustituyamos 5. Queda Y en función de X. Es igual a 10 por 5 al cuadrado, menos 40 por 5 más 400. Al resolver la operación nos queda 250 menos 200 más 400. 450 de ganancia. Ya le voy entendiendo. Para que la acabes de entender, grafiquemos nuestra tabla. Queda así. Ahora sí me queda claro. A ver, déjame explicarte, ¿sí? Está bien, mientras yo me siento.
Permíteme. La mayor ganancia la tenemos de la venta de panqués normales, porque como son más baratos, se venden más piezas de estos. La ganancia disminuye cuando vendemos panqués con ingredientes extras, porque los damos más caros por los ingredientes extras, pero se venden menos. Aunque según los cálculos, si vendemos panqués con 4 ingredientes, podríamos obtener la misma ganancia que se obtiene con la venta de panqués sencillos, pero elaborando menos. Y todavía mejor, si elaboramos un panqué con 5 ingredientes, la ganancia aumentaría. Así es, y eso lo muestra perfectamente la gráfica, en la que se nos muestra un equilibrio entre las ganancias y el número de ingredientes, que podríamos entenderlo en un intervalo de los ingredientes básicos hasta 4 ingredientes extras. La ganancia es la misma. Oye, aunque podríamos intentar hacer el de 5, como decía mi abuelita, a lo mejor es chicle y pega. Eso sí, el que no arriesga no gana. Amiga, no pensé que las matemáticas nos dieran una mejor perspectiva de cómo invertir en nuestro negocio. Uy, y ese es solo el comienzo. Ahora te enseñaré cuándo emplear las funciones lineales y las constantes. De acuerdo, pero antes, disfruta de un panqué con 2 ingredientes extras. No cabe duda que mi toque personal es buenísimo. ¡Ay, ajá! Que la plática se ponga interesante, jocosa y estimulante. Dicharacherías. ¿Por qué se dice el agua y no la agua? Un águila y no una águila. Simplemente porque se oye mal, para evitar la cacofonía, es decir, una secuencia de 2 sonidos iguales o de articulación difícil. Para ello, las palabras que empiezan con A o atónicas, que reciben el acento prosódico, se empezaron a usar con los artículos el y un. El azúcar y no la azúcar. El hacha, no la hacha. El área, no la área. De esta manera, por fonética histórica, estos sustantivos femeninos en singular llevan el artículo masculino. El o un alma, no la alma o una alma. El arma, no la arma o una arma. Pero ojo, esta regla solo aplica para los casos del singular, porque cuando usamos el plural, como ya te has fijado si se dice las almas, unas águilas, las azúcares. Cuando conoces la lengua que hablas, todo es más sencillo. Que los dichos se animen y se hagan sabiduría. Dicharacherías. Tata mashiki kakaru katanho netom hu katanjeti neto tubu mu katanho neto tubu karon tuba tinesa chivo tuman carilloti lo yavi tani kakwentu hewi katapi yavin San Pedro chihueve shoki me kuyen we chutata chineto tubu me karomantu itinerita shkarore kwatinesa chindonto tuwi karoma yanetosa para estar o manquemi para tarorejawi y botuman me caronte wi para caputar esta chinerita boneto tiwi shimuron tiwi chinshani me karim heshuti chinesa pecaro ya chipochi chamu cuenta wi katuja funerita chipochi neto sacaron mi kaka viru kwena wi kiru yok vinerita Ngarukete win San Pedro, Tarigio timbotu javi. Rukebetini neto tiwi para quitar orebati netosa. Les presento a Itzel, así era yo, una niña algo tímida, pero siempre muy preguntona. Algunos dicen que la curiosidad mató al gato, pero a mí me hizo entender cómo funcionan las cosas. Un día mi papá me regaló un pianito de juguete con todas las ganas de estimular mi pasión por la música, aunque la verdad yo preferí desarmarlo para entender cómo es que funcionaba por dentro.
porque cuando eres niña aprendes a descubrir el mundo de diferentes maneras. Un día las computadoras llegaron a mi vida y más allá de aprender su lenguaje, me di a la tarea de encontrar nuevos caminos para que los usuarios naveguen más fácil y de acuerdo a sus necesidades específicas. Lo que tú imaginas que un software debería de hacer, yo lo hago realidad. En la vida encuentra lo que te gusta y trabaja con todo tu corazón y energía, porque alcanzar una meta es solo la punta del iceberg. Bachillerato Comunitario. Historia de México 1. Categorías teórico-metodológicas para el estudio de la historia. ¿Te has preguntado alguna vez acerca de lo que ha sucedido para que el mundo en el que habitas haya llegado a ser como es? Cada hecho que afecta el entorno humano, pequeño o grande, deja algún tipo de rastro. Sus consecuencias pueden perderse después de poco tiempo o multiplicarse hasta cambiar la vida de la gente que nace y vive después. La historia se encarga, entre otras cosas, de seguir ese rastro y conocer el significado de los acontecimientos para comprender mejor el mundo en el que vivimos. La historia es al mismo tiempo un relato del pasado y los hechos mismos que se narran en este relato. Aunque con frecuencia se le coloca en la rama de las llamadas ciencias sociales, el método científico resulta casi siempre insuficiente para analizar los fenómenos históricos. El estudio de los hechos históricos tiene al menos dos componentes indispensables. Por un lado, la historiografía, que puede definirse como el registro de los acontecimientos, la forma en que la historia misma se escribe. En segundo lugar, tenemos a la teoría de la historia, que define la manera en que estos acontecimientos son interpretados. Por ejemplo, si leemos la carta que nos escribió un amigo de un sitio muy lejano, en la que nos cuenta lo que hizo durante el día anterior, están presentes en primer lugar los hechos mismos que nos narra. Si se despertó al amanecer, si tuvo que presentar algún examen, si vio a su novia por la tarde, etc. Después, tenemos la fuente, el medio del que disponemos para saber lo que nos cuenta. Los datos que nos da y la forma en que están narrados será la única vía que tendremos para conocer aquello que nos sucedió durante el día de ayer. Finalmente, con lo anterior, nosotros seríamos los encargados de pensar qué significa todo eso que le pasó a nuestro amigo y la importancia que tuvo cada una de las cosas que nos relata. De la misma forma, los historiadores se ocupan de estudiar los hechos que integran a la historia. Para hacerlo, recurren a fuentes, los testimonios, las evidencias y el rastro que dejaron los acontecimientos. A partir de esto, hacen lo posible por conocer su significado y le dan una explicación. La realidad humana es diversa y puede leerse de distintas formas. No hay una sola historia legítima o verdadera. La forma en que estudiemos los acontecimientos nos llevará a resultados distintos que serán más o menos certeros o profundos, dependiendo de los objetivos que se hayan planteado. Clifford Geertz, antropólogo, nos recuerda que un mismo acto puede tener varios significados. Por ejemplo, un guiño podrá servir para indicar complicidad entre dos personas. Puede también estar dirigido a alguien a quien se intenta seducir. Posiblemente no sea más que una reacción de alguien que tiene comezón en el ojo. O tal vez se trate solamente de un tic. La forma en que lo analicemos y el significado que se le dará dependerá del conocimiento que tengamos del contexto, de todo aquello que rodea y nos ayuda a comprender mejor lo que deseamos estudiar. El solo registro de los hechos no basta para conocerlos.
A un físico le basta saber que el alcohol se evapora a una cierta temperatura, sin necesidad de explicar el significado de este hecho. Pero no así para un historiador. Por ejemplo, si llegara a estudiarnos un testigo imaginario que no supiera nada de nuestra cultura, tal vez le resultaría extraño el que una persona se hincara frente a un símbolo con la forma de una cruz, en medio del silencio. Pero aunque lo registrara y supiera que la acción de hincarse y el símbolo de la cruz van juntos con mucha frecuencia, estaría aún muy lejos de conocer el significado que este hecho tiene para quien lo realiza y para quienes le rodea. De esta forma, la historia, más que una sucesión de fechas y datos, es una forma de dotar de sentido al pasado, de comprenderlo a la luz del presente y viceversa. Más aún, muchos de los acontecimientos que tienen lugar a diario cambian la manera en que vemos ciertos sucesos del pasado. A partir de los ataques de que fue objeto Estados Unidos el 11 de septiembre de 2001, la forma en que el mundo islámico ve a Occidente cobró relevancia y fue tema de numerosas investigaciones. Esos mismos ataques, por otro lado, obligaron a muchos autores a pensar nuevamente acerca del papel que había jugado Estados Unidos en el mundo. En el caso de nuestro país, el conflicto que llevó a la creación de las leyes de reforma en el siglo XIX es una serie de acontecimientos que suele ser valorada de una forma distinta por cada historiador, tanto como lo es la figura del presidente Benito Juárez. De igual manera, algunos de los acontecimientos de nuestra historia reciente, como la salida del PRI de la presidencia o mucho de lo que rodea al narcotráfico y su combate, son asuntos que provocan análisis de lo más diverso y nos resultará imposible seleccionar una sola de las formas en que su historia se cuenta para tomarla como verdadera o definitiva. La historia, como decíamos, se escribe continuamente. Cada año y casi cada día que transcurre sucede algo que puede alterar su rumbo. De igual forma, cada lugar que el ser humano habita tiene su propia historia o conjunto de historias, y estas se encuentran unidas a la historia humana, tomada en el plano más general de muchas y variadas maneras. Existen varias dimensiones o categorías que hacen posible esta disciplina. La primera y la más evidente es el tiempo. Desde su mismo nombre, la historia hace referencia a un transcurrir y a la diferencia entre el pasado, el presente, que es su resultado, y el futuro, que podemos imaginar a partir de su estudio. El tiempo se mide por intervalos, pero la única manera en que puede apreciarse su discurrir es contemplando y analizando los hechos que suceden en la línea que traza. Esto cobra sentido en el caso de la historia, que podría describirse también como los hechos que implican un cambio en el tiempo, y el estudio que hacemos de ellos. La siguiente categoría, el espacio, es aquella que nos sitúa en el lugar en que estos hechos ocurren. Dos sucesos, aun cuando sean muy similares en apariencia, nunca pueden ocurrir de la misma forma en dos entornos distintos. Y el significado que tengan para quienes se ven involucrados en ellos o son sus testigos siempre cambiará, dependiendo del sitio en que se den. Si una marcha de protesta reúne a varios miles de personas en un país como Noruega, puede llegar a considerarse como un suceso histórico desde el mismo momento en que tiene lugar. Mientras tanto, en un país como el nuestro, sería una noticia que tal vez no ocuparía siquiera un lugar importante en los informes de la prensa o la televisión. La historia se ocupa también, por otra parte, del estudio de las estructuras. Esto es, aquello que permanece constante en el entorno humano a lo largo de periodos prolongados de tiempo. Las estructuras, aun cuando estén sometidas a cambios, a lo largo de su duración, permiten ver que es aquello que se presenta de manera constante en las sociedades. La estructura política de una sociedad, su sistema económico, las estructuras sociales de que está hecha, como la familia, son también ejemplos de lo que estudia la historia. Este enfoque permite comprender los sucesos más pequeños al colocarlos en el centro de un marco amplio. De esta manera, por ejemplo, es posible saber lo que significa que un hombre de la Edad Media haya denunciado a su vecino por sospechar que estaba poseído por el demonio.
Si comprendemos la forma que tenían algunas estructuras sociales como la iglesia y la impartición de justicia. Si esto hubiera ocurrido en la actualidad, no podría haber sido considerado más que un caso de locura del hombre que denunció y de su vecino. El término coyuntura, por su parte, hace referencia a lo que está presente solo en momentos muy específicos. Una coyuntura es la combinación de varios factores que se da solo en ocasiones únicas y que hacen posible que suceda un hecho determinado. Un acontecimiento como la independencia fue posible debido a la presencia de varios factores que coincidieron en el tiempo. Aunque las estructuras que explicaban cada uno de estos factores estaban presentes con anterioridad, solamente cuando se presentaron juntos se hizo posible el levantamiento. Coyuntura es una palabra que utilizan a menudo los periodistas y los políticos para hacer referencia a momentos muy específicos de consecuencias no muy amplias. Cuando se trata de minimizar un hecho y se intenta dar la impresión de que será algo pasajero, se acostumbra a decir de él que es coyuntural, aunque ya hemos visto que la coyuntura a veces puede dejar rastros importantes. Finalmente, la lista de categorías se cierra con la duración. Cada uno de los hechos estudiados suceden a lo largo de un periodo determinado. El principio y el final serán los dos puntos que nos ayudarán a situarlos. Gracias a esto, se podrá tomar en cuenta la forma en que se encontraba el entorno en que tuvieron lugar cuando dieron comienzo y la manera en que este entorno había cambiado para cuando llegaron a su final. Hasta hace no mucho tiempo, se consideraba que solamente los actores de la historia eran los poderosos, los gobernantes que movían a las masas y cambiaban el destino de los pueblos. Sin embargo, desde hace unos años ya se acepta que los protagonistas de la historia son también los miembros de un pueblo, tomados en conjunto o individualmente. En cierta forma, los actores de la historia somos todos, aunque los nombres de la mayoría de nosotros no lleguen a inmortalizarse. Los actores de la historia, tomados como individuos, son aquellos cuyas decisiones y acciones llegan a provocar cambios en la marcha de los fenómenos sociales. Nombres como Sócrates, Julio César, Cristóbal Colón, Napoleón Bonaparte, entre otros, son indispensables para que el mundo sea tal como lo conocemos. En lo que se refiere a la historia de nuestro país, podríamos mencionar, entre muchos otros, a Miguel Hidalgo, José María Morelos, Benito Juárez, Francisco I. Madero, Emiliano Zapata, Álvaro Obregón, Lázaro Cárdenas. Todos estos son personajes que en su momento resultaron decisivos para la forma en que los acontecimientos sucedieron. Los otros protagonistas, que casi podríamos llamar ocultos, son aquellos que no serán recordados individualmente, pero que se sumaron a la fuerza de un grupo o de una sociedad entera para cambiarla. Son estos los llamados actores colectivos. En el caso de la Revolución, a pesar de que Zapata y Villa hayan sido los principales líderes de la lucha armada, esta no habría sido posible sin la participación de todos aquellos que se unieron a los grupos armados para combatir. Lo mismo sucedió con la Guerra de Independencia, que solo se pudo llevar a cabo gracias a la fuerza de todo un pueblo que decidió hacer suyo el pueblo en el que vivía. En cierta manera, puede decirse que aun cuando las figuras centrales, los actores individuales de los que hablábamos hace un momento, lleguen a ejemplificar en gran parte la naturaleza de los acontecimientos y se conviertan en un símbolo de su tiempo, los verdaderos protagonistas de la historia son las sociedades. Los grandes grupos humanos son los que, por medio de sus costumbres y de su voluntad colectiva, le dan significado a la historia. Solamente cuando un suceso repercute en el ánimo, los actos y los hábitos de la mayoría, es que puede decirse que se ha escrito con él una o varias páginas de la historia. Para los historiadores, las fuentes generalmente son textos, ilustraciones, pinturas, esculturas y representaciones de otro tipo, construcciones y muchos otros. En el caso de sucesos más recientes, puede recurrirse a fotografías, a registro de audio, video, archivos digitales, etc. Tomando en cuenta la cercanía que tiene con los sucesos estudiados, las fuentes pueden clasificarse en dos tipos principales, primarias y secundarias.
Las fuentes primarias son aquellas que proceden directamente del mismo lugar y momento en que sucedieron los hechos que desean estudiarse. De esta manera, son una especie de retrato más o menos fiel de estos hechos. Los archivos de procesos judiciales, todos los registros directos, los testimonios y memorias de los acontecimientos son ejemplos de fuentes primarias. Cuando se trata de conocer hechos más recientes, podría hablarse de que las fotografías, las grabaciones y videos tomados en el lugar y momento de los acontecimientos son fuentes directas. Dos buenos representantes de fuentes directas a los que han recurrido muchos historiadores para conocer el periodo de la colonia son los libros Ensayo político sobre el reino de la Nueva España, escrito por Alexander von Humboldt, o Historia general de las cosas, de Fray Bernardino de Sahagún. A partir de ellos, se pudo dar a conocer la vida que llevan los habitantes de América y el entorno natural de este continente, entre una gran cantidad de europeos que no tenían manera de hallarse presentes ahí. Sin embargo, no siempre es posible recurrir a las fuentes primarias y por otra parte tampoco es lo más deseable, en razón de que en ocasiones es necesario mirar de más lejos los hechos para poder llegar a un análisis más objetivo. Las fuentes secundarias o indirectas son aquellas que se nutren de las fuentes primarias y nos dan una versión de los hechos a partir de estas. Su característica principal es haber sido elaborados en otro tiempo a aquel en que tuvieron lugar los acontecimientos estudiados, o ser de la autoría de personas que no tuvieron participación directa en los hechos. Como todas las áreas del conocimiento, la historia no es independiente del resto de las disciplinas. Las que más contribuyen al estudio de la historia son las denominadas ciencias humanas. Cada una de las disciplinas de esta rama aporta una pieza fundamental en el rompecabezas que es el estudio de las épocas y los hechos históricos. Al estudiar los fenómenos que afectan a los grupos humanos, la sociología ayuda a conocer algunas de las dinámicas y procesos involucrados en los hechos históricos. Con frecuencia, la sociología aporta rigor al estudio de los datos y contribuye a sistematizar muchos de los hechos estudiados por la historia. La ciencia política o politología representa una vía para comprender los hechos relacionados con el poder, su ejercicio y la lucha por conseguirlo. En otras palabras, se ocupa del estudio de las relaciones que tienen las personas y las poblaciones con el poder en el marco del Estado. La importancia del conocimiento que aporta la psicología en el estudio de la historia ha ido acrecentándose con los años. El estudio del comportamiento de los sujetos, sus deseos y su personalidad han contribuido a comprender los actos de los protagonistas individuales de la historia, pero también el contexto en que tenían lugar las acciones de las personas comunes en una época y lugar determinados. Los conocimientos aportados por la antropología, que puede definirse como el estudio de todas las culturas distintas que existen y de la variabilidad de los grupos humanos, son también una herramienta de análisis a la que la historia debe recurrir, al momento en que se vuelve necesario examinar los hechos históricos en un contexto más amplio, que nos dé una comprensión más profunda de ellos. Cuando se conoce la diversidad que tienen los grupos humanos y la forma en que han cambiado a lo largo de la historia, se puede tener una mirada más aguda sobre los fenómenos que nos resultan cercanos. La geografía, por su parte, es el área del conocimiento que se ocupa del espacio físico en que sucede la vida humana, la morfología, clima, relieve y los límites políticos de las naciones y los asentamientos humanos. La lingüística y la filología, que estudian diversos aspectos de la lengua, contribuyen al mejor conocimiento de los hechos, ya que el lenguaje es una parte central de la existencia. El uso que se hace de la lengua y los términos en que está hecha puede darle un sentido determinado a un acto o incluso a toda una serie de eventos. Por ejemplo, la lectura de un decreto emitido por un gobernante de una nación antigua nos acercará al conocimiento de una serie de acontecimientos que se desataron a partir de él.
Es posible que el estudio del lenguaje se vuelva indispensable para la comprensión de un documento como este. La filosofía ocupa un lugar central en esta lista y se halla presente en cada punto del ejercicio de la historia. Esta disciplina aporta la reflexión necesaria para pensar los acontecimientos y valorarlos en función de su sentido o de la manera en que deben ser considerados. Finalmente, existen ciencias que son consideradas parte de la historia, que contribuyen al estudio de rasgos o hechos específicos. Entre estas tenemos, además de algunas otras, la paleografía, que es el estudio de los testimonios materiales que han llegado hasta nosotros de las culturas antiguas. Gracias a ella, por mencionar solo un ejemplo, hemos llegado a saber más de algunas civilizaciones que dejaron tras de sí objetos como vasijas, esculturas, inscripciones en piedra, etc. Algunas ramas de la historia se dedican al estudio de aspectos específicos de esta. La historia del arte es un ejemplo. Conocer el significado de una obra de arte determinada a través del conocimiento del mundo en medio del cual fue creada es su tarea. A través de la historia del arte es posible comprender la manera en que varios aspectos de una sociedad y una cultura se veían reflejados en la obra de los artistas. El estudio de la historia puede dividirse de varias maneras, dependiendo de aquello que estudia o de la forma en que se realiza este estudio. De manera casi universal, se considera que la historia humana como tal se estudia a partir de la invención de la escritura. La capacidad de registrar por escrito los hechos volvió posible el comunicarlos a testigos que se hallaban lejanos en el tiempo, que podrían haber nacido mucho tiempo después de que estos hechos tuvieron lugar. En términos muy generales, se dice que todo lo que sucedió antes de la existencia de la escritura pertenece al dominio de la prehistoria. Hasta entonces, la forma en que se registraban los acontecimientos podía ser, por una parte, efímera, lo que implicaba que su rastro podía borrarse tras muy poco tiempo. Este es el caso de los testimonios orales. Las palabras de todos aquellos que presenciaron los hechos que necesitamos estudiar, si no se graban de alguna forma, nos resultan imposibles de conocer. Por otra parte, los testimonios, aun cuando superaban las primeras pruebas del tiempo, podían aportar información muy ambigua, difícil de interpretar, como en el caso de las pinturas rupestres. De esta forma, se dice que la aparición de la escritura inauguró la historia humana. Por una parte, este hecho aceleró la comunicación entre los individuos y los pueblos. Más aún, hizo posible la transmisión de información sin que se perdiera parte del sentido o se deformara el mensaje en el proceso. La invención de la escritura por sí misma aceleró los acontecimientos históricos y llegó a ser posible para sus protagonistas el darles un significado. El estudio de los acontecimientos que han sucedido en el entorno humano, desde su aparición en cualquier parte del mundo, es el objeto de estudio de la historia universal. Para esta parte de la historia, es importante todo aquel suceso que implique un cambio de proporciones grandes para la vida de los individuos y las colectividades. La llegada de nuevas formas de comprender el mundo, el desarrollo de recursos técnicos de consecuencias amplias o descubrimientos científicos de la mayor importancia, las grandes guerras y la creación de naciones. Todos estos son acontecimientos de los cuales se ocupa la historia universal. De la misma manera, su materia de estudio son las formas generales en que las distintas sociedades se organizan en cada época y el contexto cultural a gran escala. También puede organizarse el estudio de la historia para ocuparse de ámbitos más reducidos, tanto que pueda llegar a hacerse un estudio de una sola persona o de un solo lugar, como un pequeño pueblo. Así, nos estaríamos colocando en el otro extremo de la historia universal, cuando la historia se ocupa de sucesos pequeños que pueden haber tenido lugar en el entorno cotidiano y cuyos protagonistas podían calificarse de gente común. Se dice que se está haciendo microhistoria. Anteriormente, se consideraba que la única forma de hacer historia era ocuparse de los grandes acontecimientos, de la explicación del contexto más amplio. La historia como disciplina solo tenía lugar para los hombres célebres y las batallas a gran escala.
Ahora, cada vez más los historiadores se ocupan de estudiar los casos de lugares pequeños o de hombres y mujeres que no desempeñaron un papel central en el desarrollo de los procesos sociales, pero que pueden resultar representativos de la época y lugar en que vivieron. Por medio de la microhistoria es posible, por un lado, reconstruir la forma en que vivía la mayoría de la gente en un tiempo determinado. Se pueden comprender con mayor profundidad la manera en que manifestaban sus creencias y la importancia y características de sus hábitos. Esto resultaría parecido a que un historiador del futuro que deseara conocer nuestra época trazara un retrato de uno solo de nosotros a través de lo que dejamos escrito, de nuestro rastro que dejamos en expedientes escolares o de alguna oficina, recurriendo a testimonios de las personas que nos conocieron, etc. Esta aproximación haría posible para este historiador imaginario no solamente hablar en términos generales de nuestra sociedad y nuestra cultura, sino saber cómo éstas eran expresadas en la vida de uno de los individuos que la representaban. Menos amplia que la historia universal, pero mucho menos específica que la microhistoria, es la historia de las sociedades y de las naciones. Como su nombre lo indica, su materia de estudio es la vida de determinados grupos humanos o la historia de un estado en específico. Al trazar su objeto de estudio de esta forma, resulta posible seguir con mayor precisión las causas y las consecuencias de los acontecimientos. Este es el caso de la historia de México que estaremos revisando de manera más detallada. Aquí lo que nos interesa es conocer el camino que hemos recorrido para llegar al país que conocemos, tomando como punto de partida el espacio que ocupa nuestro territorio. El propósito es conocer los distintos grupos humanos, las civilizaciones y las diferentes culturas que han tenido este espacio como escenario. Este recorrido nos llevará desde la llegada de los primeros pobladores al continente hasta la Guerra de Independencia, pasando por las culturas mesoamericanas, la conquista y el periodo de la colonia. Lo que puede lograrse con esto es algo enorme. Por un lado, saber más de nosotros mismos, de dónde venimos y quiénes somos. Y por otro lado, comprender mejor el mundo que nos rodea para ser capaces de cambiarlo. Maestro, ¿qué tal, maestra? Soy Lilia Vicente. En esta pausa activa vamos a cantar una canción que se llama Yo tengo un tren. Vamos a trabajar la lateralidad, la ubicación espacio-tiempo y el ritmo. Tú vas a repetir después de mí. Yo tengo un tren que va para arriba, pero tú vas a decir lo contrario. Dirías: yo tengo un tren que va para abajo. El ritmo es el siguiente. Yo tengo un tren que va para arriba. Y tú dices: yo tengo un tren que va para abajo. Y yo digo: para arriba. Y tú dices: para abajo. 3 veces. Para arriba, para arriba, para arriba. Y tú repites: para abajo, para abajo, para abajo. Después voy a decir: yo tengo un tren que va a la derecha. Y tú dices: yo tengo un tren que va a la izquierda. Vas a hacer lo contrario. Yo digo: a la derecha. Tú dices: izquierda. 3 veces. A la derecha, a la derecha, a la derecha. Tú: a la izquierda, a la izquierda, a la izquierda. Siguiente variante. Te diré: yo tengo un tren que va para atrás. Tú dices: yo tengo un tren que va hacia adelante. Para atrás, para atrás, para atrás. Tú: hacia adelante, hacia adelante, hacia adelante. Esto se trata de que tú hagas lo contrario. Si yo digo para arriba, tú dices para abajo.
Yo digo derecha, tú dices izquierda. Yo digo para atrás y tú dices para adelante. Vamos a hacerlo de manera fluida. Yo tengo un tren que va para arriba. Yo tengo un tren que va para abajo. Yo tengo un tren que va para arriba. Yo tengo un tren que va para abajo. Para arriba, para abajo, para arriba, para abajo, para arriba, para arriba, para arriba. Para abajo, para abajo, para abajo. Con esta canción podemos utilizar diferentes posibilidades de movimiento. El profesor va a decir, yo tengo un tren que va a la derecha, y los niños contestan, yo tengo un tren que va a la izquierda. Otra frase puede ser, yo tengo un tren que va hacia atrás, y los niños contestan, yo tengo un tren que va hacia adelante. Muchas gracias. Espero que esta pausa activa les sea útil. Hasta pronto. Bachillerato Comunitario. Taller de Lectura y Redacción 2. Redacta textos recreativos. Taller de Lectura y Redacción 2. Redacción de textos recreativos. Lo que más admiro en un escritor, que maneje fuerzas que lo arrebaten, que parezcan que van a destruirlo, que se apodere de ese reto y disuelva la resistencia, que destruya el lenguaje y que cree el lenguaje, que durante el día no tenga pasado y durante la noche sea milenario, que le guste la granada que nunca ha probado, y que le guste la guayaba, que prueba todos los días, que se acerque a las cosas por apetito y que se aleje por repugnancia. José Lezama Lima. Un sauce de cristal, un chopo de agua, un alto surtidor que el viento arquea, un árbol bien plantado más danzante, un caminar del río que se curva, avanza, retrocede, da un rodeo y llega siempre. Por fin se le hizo hablar de poesía. Y no crean, cuando se lo propone, puede llegar a ser una chava interesante, capaz de sorprendernos a todos. Ahora, por ejemplo, nos está leyendo Piedra de Sol, de Octavio Paz. Y no solo hace bien, con emotividad y buena dicción, sino que además, antes nos explicó cosas impresionantes del poema. Nos dijo que está compuesto por 584 endecasílabos, números idénticos a la rotación de Venus y al del ciclo registrado por el calendario azteca. Impresionante. ¿Lo sabían? Si de por sí la poesía podría parecer enigmática, saber que tiene una estructura, un mecanismo interno como de un reloj, eso me deja boquiabierta, con ganas de saber más y de leer mucho más. Escribe el filósofo francés Gaston Bachelard que la imaginación es la facultad de formar imágenes que sobrepasan la realidad, que cantan la realidad. Y se refiere, por supuesto, a la imaginación poética. Sin embargo, todo texto recreativo, ya sea poético, dramático o narrativo, implica ciertas dosis de imaginación. Lo mismo para escribirlo, para decirlo o para leerlo. ¿Por qué les llamamos recreativos? Porque su propósito es distraer, divertir o deleitar. En su factura se emplean los lenguajes que se conocen como lenguaje denotativo y lenguaje connotativo. Tumbaburros. Denotación. Cualquier término usado en su sentido genérico y propio. Se opone a connotación. Connotación. Propiedad que poseen los signos de agregar un segundo o tercer significado al significado denotativo que es el inmediatamente referencial.
Taller de lectura y redacción 2. Es muy poco difundida la poesía mexicana en el concierto mundial, pero es importante en el mundo de lengua hispana. Todo el mundo reconoce en ese mundo de lengua hispana que la poesía mexicana y la literatura mexicana en general es la más madura que tenemos en el lenguaje español. Es la que tiene más larga tradición, ininterrumpida, y es la más leída. Estamos muy cerca de los españoles y a veces nos rebasan en algunos momentos, pero estamos, digamos, somos cabeza cultural en el idioma español. En la poesía el lenguaje se separa de la necesidad comercial de venderle al otro algo o que el otro nos lo venda, ¿no? De este asunto pragmático. Y cuando nos enamoramos, que es típicamente cuando todo el mundo se vuelve poeta, queremos nada más que el lenguaje exprese, cante. Entonces, todos somos poetas cuando estamos enamorados de alguien o de la vida, cuando queremos hacer algo más que comerciar en la vida, nos volvemos poetas. Los más afortunados no necesitan estar enamorados de una persona, nada más tener la libido exaltada, las hormonas desatadas para que el lenguaje cante. Fui niña que tuvo muchos cuentos. Mi abuelo era un gran lector. Abogado, pero pues estudió Derecho porque en su época no le quedaba de otra, no había la carrera de literatura. Pero eso le dio también muchos otros elementos y hay una anécdota que recientemente yo contaba en que un día mi bisabuela le dijo: oye Luis, ya deja la novelita y toma el Código Penal porque eres abogado. Dijo: sí, pero en la literatura está todo. Entonces creo yo que las bellas artes en conjunto nos dan otra visión del mundo. Las bellas artes en conjunto son un camino, porque hay muchos, para la felicidad. Y la poesía a mí me ha dado felicidad. La poesía a mí me da un descubrimiento constante. La poesía me hace sentirme intensa, viva, me provoca. Hay días en que necesito leer a cierto autor, en que necesito leer cierto verso para empezar el día. Y yo sé que ya después de eso, quién sabe cómo, pero iré mejor. Es parte de mi vida. No me explico mi vida sin la universidad y sin la poesía. Taller de lectura y redacción 2. Un sauce es lenguaje denotativo. Sauce. Nombre común a varios árboles de la familia de salicáceas, de hojas enteras y flores en amento. Son propios de las regiones templadas y frías. Pero si ese mismo sauce es de cristal, entonces estamos ante una metáfora, una connotación. Sin embargo, la poesía no es solo connotación. En el mismo poema Piedra de Sol, más adelante nos encontramos con el endecasílabo 278 que dice: Madrid, 1937. En la Plaza del Ángel las mujeres cosían y cantaban con sus hijos. Después sonó la alarma y hubo gritos. Esta fecha, fundamental en la historia contemporánea de España y del mundo, Octavio Paz la refiere dentro de su extenso poema. Ya está describiendo, rememorando, denotando. Pero contar la historia o inventar historias con la historia, ese es otro género, es la narrativa. Tumbaburros. Narración. Nombre que reciben en general textos pertenecientes a diversos géneros literarios en los que se emplea la técnica narrativa: epopeya, novela, cuento, fábula, leyenda, mito y asimismo relaciones no literarias de sucesos como las reseñas periodísticas y las informaciones históricas. La narrativa es entonces una forma de texto recreativo y se escribe en prosa, que es la manera de escribir como si estuviéramos hablando. La verdad yo no sabía que podía aguantar un poema tan largo sin dormirme. Bueno, es que la verdad me cuesta trabajo leer poesía, pero Piedra de Sol está... Ahora sí entiendo la fama de Paz. Lo que pasa es que yo soy más fanático de la prosa. A mí me gustan más las novelas como Moby Dick o Demian,
o Las batallas en el desierto. ¿Pero vas a leer ahorita una novela? No, voy a leer un cuento que también está escrito en prosa. Y a diferencia del poemita que acabamos de escuchar, mi cuento es chiquitito y es de Tito Monterroso. Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí. ¿Ya? ¿Eso es todo? ¿De verdad? Sí, es el cuento más cortito escrito en español. Órale. Oye, ¿podrías leerlo otra vez, por favor? Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí. Es un texto recreativo. Taller de lectura y redacción 2. Es una educación estética. Es una educación de cómo se conecta el corazón y la cabeza y el sexo y las piernas y los pies y cada uno de los sentidos de una manera distinta con la realidad, más allá que el comercio. Además, la poesía nos da algo maravilloso, que es la concreción. Hay filósofos que a lo mejor, con el respeto que me merecen infinito los filósofos, pero pueden tardar hasta 200 hojas en explicar algo. En cambio, un poeta en un verso nos lo dice todo. Y además no hay duda, le creemos. ¿Cómo no creer que de pronto diga, por ejemplo, Pablo Neruda, es tan corto el amor y es tan largo el olvido? Nadie puede objetar eso. En un verso, solo una línea. Y ahí tenemos el resumen de la vida, de nuestra vida cotidiana, de nuestras pasiones. O decir de pronto, de tus caderas a tus pies voy a hacer un largo viaje. Entonces ya se quedan pensando, descubriendo, a ver, ¿qué quiso decir? Yo creo que una gran labor de los maestros, de todos los que estamos con este asunto, es motivar a la pasión de la palabra, motivar a hablar, pero hablar de manera generosa. No, sí, no, pues sí, no, chale, chido, chidísimo. Y ahí nos quedamos. Pero que vean que sí se puede y que yo creo que no solo a las mujeres, yo creo que también a los hombres se les llega por el oído. ¿Cómo visitar el paraíso varias veces al día? La poesía es como calibrar nuestro sistema nervioso para regresar a ese lugar, que yo diría que debería ser la meta de la vida, estar todo el tiempo en ese lugar. Y nada más que nos interrumpa de pronto las banalidades del intercambio de bienes con los otros. Ese sería el ideal, vivir allí en la belleza. El placer de ir descubriendo palabras, dejar la inquietud, a ver, hoy les dejo esta palabra, investiguen qué es, qué significa, con cuándo y cómo la pueden utilizar. Eso es para mí un lujo, que de pronto gocen y escriban un texto nuevo con 2 o 3 palabras que hacía 3 semanas no habían utilizado en su vida. Eso yo creo que ya es ganancia y es una gran responsabilidad de los maestros. Pero si el maestro habla peor que el alumno, es bastante trágico. Taller de lectura y redacción 2. Mientras la poesía es para muchos de difícil lectura, la prosa goza de enorme popularidad. Y para darles una idea, mientras el libro de Octavio Paz, Libertad bajo palabra, donde aparece por primera vez Piedra de Sol y que le valió el reconocimiento universal, tardó varios años en agotar su primera edición de tan solo 1000 ejemplares. Y la novela corta Crónica de una muerte anunciada de Gabriel García Márquez agotó su primera edición de 1 millón de ejemplares en unos cuantos meses. Claro, corrían tiempos distintos. Mientras Octavio Paz escribía Piedra de Sol a mano, en cuadernos de viaje, en servilletas de cafés del Distrito Federal y en hojas sueltas de hoteles de toda la República, la de Gabriel García Márquez fue la primera novela latinoamericana escrita en procesador de palabras. Ambos, en distintos géneros y méritos, se hicieron acreedores al Premio Nobel de Literatura. La narración es la exposición de unos hechos. La narración requiere la existencia de sucesos relatables. En general, la relación de una serie de eventos se llama relato y puede ofrecer la forma de la narración como en un cuento o bien de la representación como en el teatro. Es decir, según esta acepción técnica, hay relatos narrados y relatos representados. En escena se ve entrar a los atenienses precedidos por Teseo. Con ademán liviano, casi indiferente, el héroe lleva en la mano el extremo de un hilo brillante.
Ariadna deja que el ovillo juegue entre sus dedos. Al quedar sola, frente al laberinto, solo el ovillo se mueve en escena. En la fresca solemnidad de las galerías, su frente será más roja, de un rojo denso de sombra, y como lunas enemigas, se enhiestarán los cuernos luminosos. Ella decidió leer un monólogo de una obra de teatro que se llama Los Reyes, de Julio Cortázar. Su profundo recitar de repetido oleaje. De los tres géneros, tal vez el que menos se lea es el teatro. Y la razón parece simple, preferimos verlo representado. Curiosamente, y a despecho que no se lea tanto, la dramaturgia tiene con William Shakespeare al autor más representado en la historia del teatro. ¿Quién no ha visto a Romeo y Julieta? Tumbaburros. Drama. Forma genérica básica de la creación literaria, junto con la épica y la lírica. Constituye uno de los tipos de relato. Se caracteriza, como el cuento, la novela, la leyenda, el mito y la fábula, porque en él se cuenta una historia. Pero a diferencia de los otros géneros, en el drama no se presentan los hechos a través de la narración, sino mediante la representación. Por ello, el texto de la obra dramática es una especie de partitura dispuesta para ejecuciones variadas. Taller de lectura y redacción 2. Estamos más entrenados para que nos interesen las historias. Y la pregunta, ¿y qué va a pasar? Nos atrapa en las buenas novelas. Pienso que hay una falla en nuestra educación literaria. Empezamos a leer poesía por lo más difícil, por Sor Juana Inés de la Cruz. Sor Juana es difícil porque está lejos en el tiempo de nosotros. Tenemos que descifrar el lenguaje. Entonces, tiene la mala fama la poesía de allí, que es como un crucigrama, que hay que leerla con un diccionario y con también un diccionario histórico. ¿Y por qué? ¿Qué quiere decir alelí? ¿Y qué quiere decir spleen? Pero la gente para la que escribía Sor Juana le entendía perfectamente. Entonces, deberíamos empezar a estudiar literatura, aventurarnos en la literatura cuando estamos en primaria con nuestros autores contemporáneos, los que escriben para nosotros ahora. Yo no le veo ninguna dificultad. Ahorita Jorge Volpi acaba de sacar un libro de verso libre que se llama Oscuro Bosque Oscuro. No le veo ninguna dificultad para que un chavo de 5º año de primaria le entienda perfectamente y se identifique y se emocione que su español, ese que usa diario, sea capaz de expresar eso que es más vivo que una película de acción. Es que el lenguaje es la tecnología más antigua del ser humano y la más textualmente alucinante. O sea, cuando leemos, alucinamos por dentro. Lamentablemente en las escuelas nos enseñan a leer con libros que no tienen nada que ver con nuestro contexto, con libros maravillosos, pero que no nos acercan a lo que realmente significa la literatura. En la primaria los niños los ponen a leer el Quijote o la Celestina o textos clásicos importantes, pero que no revelan lo mejor de la literatura, que es el vínculo que uno genera con ella. La literatura nos habla de nosotros mismos, nos habla de nuestro ambiente, nos habla de nuestro entorno, nos permite leer la realidad desde una trinchera distinta, desde una posición distinta. Y no podemos perdernos el lujo de la lectura y de aprender cosas solo porque nos han enseñado mal. Si en la escuela la lectura que te están dejando, si los libros que hay en tu casa te parecen aburridos y malos, probablemente lo sean. O sea, probablemente estés leyendo libros que son aburridos y malos, o probablemente estás entrando mal a la literatura. Entonces la culpa no es de la literatura, a lo mejor la culpa es del maestro, a lo mejor la culpa es del que compró los libros que hay en tu casa, que no tenía ni idea de lo que iba a leer. Pero entonces hay un compromiso de cada uno de encontrar, así como en el amor, la media naranja, pues en la literatura de encontrar quién es el autor, cuál es el libro que le va a robar a uno el corazón y que le va a cambiar a uno la vida. Porque los libros nos cambian la vida, nos transforman, nos vuelven mejores personas, nos vuelven personas más participativas.
con nuestro entorno nos vuelven personas más sensibles sobre lo que somos. Y si somos más sensibles con lo que somos, tenemos mayores posibilidades de ser felices. Y si tenemos mayores posibilidades de ser felices, tenemos mayores posibilidades de ser felices a las personas que están a nuestro alrededor, que al final de cuentas es lo que deseamos todos. Y teniendo una herramienta como lo es la literatura, que está al alcance de todos, aunque todos le hagan el feo y todos preferamos encender la televisión o hacer cualquier otra cosa, la verdad es que no lo echen en saco roto y no lo dejen así de lado, sino que vuélvanlo parte de su vida. Taller de lectura y redacción 2. El género literario es una forma del sistema que permite la clasificación de las obras literarias de acuerdo a criterios semánticos, sintácticos, fónicos, discursivos, formales, contextuales, situacionales, afines. En la historia han habido varias clasificaciones de los géneros literarios, por lo cual no se puede asistir a una determinación en la que se pueda categorizar a todas las obras en un criterio común. Los géneros literarios son los distintos grupos o categorías en que podemos clasificar las obras literarias atendiendo a su contenido. Aristóteles, en su Poética, para ser más específicos, los ha clasificado en 3 grupos importantes: lírico, épico y dramático. Tenemos entonces que los textos recreativos tienen características internas que determinan su género: poético, narrativo y dramático, y externas por su forma de escritura: verso, prosa y diálogo. Taller de lectura y redacción 2. El poeta y novelista cubano José Lezama Lima escribe: yo leo en la poesía y después procuro descifrar. Tal vez esa sea la razón por la que no se lee tanta poesía. En la prosa no se descifra, al menos mientras se lee. Sin embargo, apenas se termina de leer el poema, la novela o el cuento, empieza la reflexión. Por ejemplo, El Principito, esa novela corta o cuento largo o como prefieran llamarle, escrita por Antoine de Saint-Exupéry, ostenta el récord de ser el libro que más ediciones ha generado en distintos idiomas en la historia de la industria editorial. Esto significa que a pesar de estar considerado como un libro para niños, muchísimos adultos lo seguimos leyendo, porque logra lo que todo texto recreativo debe generar: reflexión, deseo de vida, capacidad para pensar, poder de decisión y disposición para opinar. Basta con que leamos la dedicatoria del Principito para conocer el alcance de los textos recreativos. A Leon Werth. Pido perdón a los niños por haber dedicado este libro a una persona mayor. Tengo una seria excusa. Esta persona mayor es el mejor amigo que tengo en el mundo. Tengo otra excusa. Esta persona mayor es capaz de entenderlo todo, hasta los libros para niños. Tengo una tercera excusa. Esta persona mayor vive en Francia, donde pasa hambre y frío. Verdaderamente necesita consuelo. Si todas estas excusas no bastasen, bien puedo dedicar este libro al niño que una vez fue esta persona mayor. Todos los mayores han sido primero niños, aunque pocos lo recuerdan. Corrijo pues mi dedicatoria. A Leon Werth, cuando era niño. Bachillerato Comunitario. Informática 1. Presentaciones electrónicas. Hola, ¿qué tal? Les comento que estoy aquí para hablarles de algo muy importante. Se trata de la calidad. Es de lo más necesario tener calidad. Digo, usar calidad en todo lo que se hace, o hacer con calidad todo lo que se usa, y hacerlo todo con empeño. De hecho, el empeño es de lo que quiero hablar más que de la calidad,
Porque... Ay. Como ven, no se ha preparado la exposición y no se desarrolla una presentación. Para que no les pase lo mismo, hoy vamos a conocer una herramienta que les ayudará a organizar sus presentaciones. Sigan con nosotros porque en unos minutos van a aprender cómo es que la computadora puede hacer que se vean bien. Informática 1, Programa 4, Presentaciones electrónicas. Propósito. Elaborarás presentaciones electrónicas donde podrás expresarte, comunicarte y producir diversos materiales de estudio interactivo que además de texto incluyan imágenes, animaciones, videos y sonidos. ¿Qué tal? Estamos de nuevo con ustedes. Bien, como les anunciaba, el programa de hoy se trata de cómo vestir una presentación. La idea es que cuando termine este programa, ustedes sepan cómo utilizar los programas para elaborar presentaciones como esta. Con la herramienta que vamos a conocer hoy, se puede guiar una exposición sobre cualquier tema para que resulte más vistosa y atractiva. Las presentaciones como la que acaban de ver sirven de apoyo visual para un tema que queremos mostrar a un público. Se organiza mejor la información, ayudan a mantener la atención para que el tema se comprenda mejor, se adaptan muy bien a cualquier tema. Hoy, las presentaciones con diapositivas pueden tratar de cualquier tema y se pueden exponer en cualquier lugar. Escuelas, empresas, instituciones, etc. Lo primero es encargarse de uno mismo. Es preciso tener una presentación impecable para dar la mejor imagen. Relájate, hermano. ¿Qué pasa? Mira, hace bastantes añitos que lo de dar una buena imagen está out, acabado. Lo que importa es lo que traes acá. Que lo que digas sea interesante y esté bien planteado. Lo de afuera es lo de menos. Bueno, sí, tienes un punto, Andrés. Me corrijo. ¡Regrésala! ¿En qué íbamos? Ya. Lo primero es elegir el tema para hacer la presentación. Bien, supongamos que tengo que hablar ante un grupo. Digamos que el tema sobre el que voy a hablar es el de la contaminación del aire. Podría empezar diciendo algo como: buenas tardes, hoy voy a hablarles de un tema que nos involucra a todos, la contaminación del aire. Y aquí perdí tiempo valioso en escribirlo. Tal vez más de una persona en el público se distraiga. Puede suceder también que me pierdo a la mitad del tema y no sé cómo continuar. O que explico algo que quería guardar para el final y después no sé cómo regresarme. La mitad del público estará en otra cosa esperando a que esto termine cuanto antes. La otra mitad, para que esto no le suceda, veamos cómo ayudarnos de las diapositivas electrónicas. Una diapositiva se ve así. Esta es una diapositiva que está vacía, lista para que la llenemos con nuestras ideas. Aquí va el título o el punto general del que vamos a hablar. En esta área se puede insertar texto, enunciados breves en donde se resuman varios aspectos que estamos mencionando. Y en esta parte podemos insertar imágenes. Todo comienza en la investigación. Con ella nos vamos interesando en un tema y nos damos cuenta de las formas de abordarlo. Es decir, la secuencia de las cosas que vamos a mencionar.
Cada paso del tema que abordemos puede convertirse en una diapositiva. ¿Cómo se hace esto? Veamos. Ahora, veamos cómo se hace una diapositiva. Vamos a suponer que queremos hacer una sobre las fuentes de la contaminación atmosférica. Aquí le ponemos su título. Con esto, quienes nos ven ya sabrán más fácilmente de qué va la cosa. Después, aquí en la parte del texto, entra en acción algo que es casi un superpoder de estas diapositivas. Nos obligan a sintetizar la información y a tomar decisiones acerca de cómo presentarla. Por un lado, podríamos hablar de los factores que causan más contaminación en el aire. Así, tendríamos algo como esto. Para hacer esta diapositiva, me puse a investigar los factores que causan más daño a la atmósfera. Los coloqué en orden, comenzando con los automóviles, que son los que más daño causan al aire. Seguí con las fuentes industriales y terminé con otras que son menores, pero que también tienen impacto, aunque también podría organizar la información de otra manera. Como esta. Siguiendo esta idea, me pondré a clasificar las fuentes, no por su importancia, sino por sus características. Cuáles están en movimiento, cuáles están fijas y cuáles son otras que no tienen la misma importancia, pero que son abundantes. Pero de cualquiera de las dos maneras, complementaré las diapositivas con más información mientras hablo. ¿Cuál es el tipo de contaminantes que emite cada uno? ¿Cuáles son los sitios donde se concentran? ¿Qué sitios se ven más afectados y otras muchas cosas? La diapositiva puede servir de pretexto para desarrollar todo esto, pero no se trata de meter toda la información en ella. Además de que no cabe, nadie se va a poner a leer todo ahí. Recuerden, en la diapositiva deben ir solamente frases cortas, los puntos principales. Se trata de que sea una guía para el expositor y para el público. Para terminar, vamos con las imágenes. En esta parte que está destinada para las imágenes, es donde vamos a ilustrar lo que decimos. Se trata de elegir una o varias imágenes que ilustren o muestren más información sobre el tema del que estamos hablando. Por ejemplo, aquí puse un auto, que es el principal agresor de la atmósfera, pero también podría meter otras imágenes como las que vamos a ver. Y así podemos representar una mayor parte de lo que se dice. Hay muchas formas de buscar imágenes en la red. Las páginas de buscadores nos pueden proporcionar una amplia variedad de imágenes. Por ejemplo, muy importante, nunca se olviden de guardar lo que van haciendo. Desde el momento en que crean una nueva presentación, pónganle nombre y guárdenla en una carpeta. Cuando hagan una diapositiva nueva, guárdenla de inmediato, así como después de hacerle cambios. Recuerden que es muy fácil perder la información. No vaya a pasarles como la vez que... Híjole, debí de haber guardado el documento. No. Mi trabajo de toda la tarde se perdió. Muy bien, aquí llega Ruth para ayudarme con la parte de las preguntas que nos envía el público. Saluda, Ruth. Mientras tanto, me voy a desayunar. Se quedan en buenas manos. Muy bien, empecemos con las dudas. Por aquí hay una de Andrea de Tecate, Baja California. Ella pregunta, ¿cómo le puedo dar un toque personal a las diapositivas? ¿Todas vienen con la misma apariencia? Qué bueno que preguntas eso, Andrea. Justo se trata de algo que hacía falta comentarles. En cada programa de computación para manejar diapositivas hay varias opciones para presentarlas. Por ejemplo, si nos vamos a la barra de herramientas en la opción temas, se mostrará la serie de formatos que les podemos dar. Como ven, hay de muchas formas y colores. Las clásicas con rectángulos y colores serios, otras que tienen líneas diagonales o curvas.
Otras con colores pastel o con diseños más movidos, en fin. También cuando ya tenemos la diapositiva organizada, nos podemos ir a las opciones de formato de texto y cambiar el tipo de fuente. Cambiar su alineación, su formato, cambiarlo a cursivas o negritas, etc. Si queremos, reorganizamos el orden. Se puede poner el texto a la izquierda y la ilustración a la derecha. O al revés. También se puede poner en el centro, o arriba y abajo. Todo esto con la opción Herramientas de dibujo. Nos pregunta Lorena de Tecomán, Colima. Tengo información que reunir en una tabla. ¿Se puede meter una tabla a una diapositiva? Así es, Lorena. Se puede también incluir tablas, gráficos para mostrar estadísticas o diagramas, texto a 2 columnas y muchas otras cosas. Es más, si nos da por aquello de los detallitos, le podemos meter alguna animación a las diapositivas. Todo depende de qué tipo de presentación vamos a hacer. Puede ser una muy seria o podemos jugar un poco. Siempre le podemos dar el toque personal. Ahora veamos otro mensaje que nos hizo llegar Gabriel de Poza Rica, Veracruz. Dice: cuando hago una diapositiva, ¿tengo que escribir todo directo en ella? ¿Puedo usar un texto que tengo en otra parte? Muy buena pregunta, Gabriel. Vamos otra vez a la pantalla. Mira, Gabriel, como vimos, se puede escribir de forma directa en las diapositivas. Pero una de las ventajas de estos programas es que te permite interactuar con los procesadores de texto, que vimos en el programa anterior. Como se mostró, no hay nada mejor para escribir que un procesador de texto. Ahí podemos organizar lo que escribimos, darle una secuencia adecuada, revisar ortografía y sintaxis, entre otras cosas. En una diapositiva podemos insertar textos que ya hemos trabajado en un procesador. Para hacerlo, seleccionamos el texto que elaboramos en el procesador. Después le damos cortar o copiar y lo pegamos en la diapositiva. También los programas de diapositivas comparten muchas características de los procesadores de texto. Controladores de tamaño de fuente, tipos de fuente, alineación y otras más que ya vimos. Alineación de columnas, etc. Es como un mini procesador de texto. Otras opciones de interacción son las que nos permiten trabajar con programas de ilustración. Si, por ejemplo, trabajamos con un programa de diseño o de dibujo, podemos hacer una ilustración ahí. Después la podemos insertar en una diapositiva con la opción de cortar y pegar. Bien, hasta aquí con las preguntas ahora que ya regresa Víctor. Bueno, nada como un buen desayuno para echar a caminar la imaginación. Gracias, Ruth, por tu tiempo. Nos vemos. Nos vemos. A ver, ¿cómo que ya estuvo de preguntas? Yo tengo una. Muy bonitas las diapositivas y todo, pero ¿luego qué? ¿Las vas alineando todas en una pantalla y ahí se quedan todas tiesas? ¿Cómo es que vas de una a otra? ¿O tienes que meter toda la información de tu charla en una sola diapositiva? A ver, Andrés, vamos de una en una. Primero, te voy a explicar. Te lo pregunto porque seguramente eso le pueda servir a nuestros amigos. Perdón, aquí vamos. Bueno, no crean que se me había olvidado. Todo lo tengo aquí, muy presente. Vamos a la diapositiva que habíamos hecho hace rato. ¿Se acuerdan? Esa que dice fuentes de la contaminación atmosférica. Esta es la primera diapositiva que tengo para mi presentación. Por aquí, si le damos un clic, aparece la opción de nueva transparencia o nueva diapositiva. Y como tal, aparece otra diapositiva en blanco. Aquí vamos a integrar otra parte de la información. Supongamos que esta nueva diapositiva se va a tratar de los efectos de la contaminación del aire. Como la vez anterior, colocamos la información en la diapositiva, así como algunas imágenes. Vamos a pensar que este es el resultado.
Ya tenemos la diapositiva elaborada tal cual y como hicimos con la anterior, pero con el tema de algunas consecuencias de la contaminación atmosférica. Ahora tenemos una presentación hecha de 2 diapositivas, se pueden colocar en orden. Si por ejemplo queremos que esta que acabamos de hacer sea la segunda, la colocamos después de la anterior. Esto se puede hacer directamente en la barra que tenemos a la izquierda, moviéndola para que quede más abajo, o en la opción mover diapositiva. Por supuesto, casi nunca se hacen presentaciones de solo 2 diapositivas. Con las opciones que acabamos de ver, podemos hacer una cantidad infinita de diapositivas y ordenarlas como nos parezca mejor. Así, podemos hacer otras que tengan los siguientes títulos. Principales contaminantes del aire. Historia de la contaminación atmosférica. Formas de prevenir la contaminación atmosférica. Lo que nos espera en el futuro. ¿Qué se está haciendo para evitarla? Como en cualquier tema, se debe organizar de una manera lógica. Así, vamos a tener una primera diapositiva con el título y una ilustración. Después, otra que nos sirva como introducción al tema. Luego, la que van a desarrollar los distintos aspectos y al final las diapositivas con las conclusiones. Como se trata de algo que vamos a presentar en vivo y directo, hay que pensar en una forma atractiva de empezar y terminar. Por ejemplo, podría ser una diapositiva que se titule ¿Qué le está pasando al aire? Ahí hablaría acerca del aire y que cada vez está más contaminado, aunque no siempre nos demos cuenta. Y tal vez trataría de terminar con una que se llame ¿Cómo puedes ayudar a cambiarlo? Así, el final nos invitaría a actuar y a la vez nos daría esperanza. Pero cada quien decide cómo hacer su presentación más atractiva. La forma más sencilla de ir de una diapositiva a otra es simplemente cambiarlas. Desaparece una y aparece la siguiente, pero la forma normal es la más aburrida. Aquí viene mi parte favorita. Si entran al menú que dice Transiciones, podemos elegir cómo vamos a cambiar de una diapositiva a otra. Se puede jugar de varias formas con el cambio. Por ejemplo, se puede hacer un desvanecimiento de una a la que sigue, o se puede desplegar, que es como si una recorriera la anterior. Se pueden barrer o hacer que entren a la mitad con la opción División. En fin, opciones no queda. Hay muchas formas de hacer la presentación muy dinámica. Ya tenemos listas las diapositivas. El instrumento que nos va a funcionar de maravilla es el proyector. Con él y una pantalla podemos mostrar a un público numeroso la presentación. O si quieren, pueden presentarla en la pantalla de la computadora, siempre y cuando el lugar no sea muy grande y no haya demasiado público. ¿Nerviosa? Un poco. Tú tranquila. Cuando preparamos la información, todo salió bien, ¿no? Para realizar esta tarea nos coordinamos. Yo investigué la información y Víctor la concentró en diapositivas con imágenes. Ya saben, 2 cabezas piensan mejor que una. Un trabajo en equipo sale mejor. Comenzamos. ¿Qué le está pasando al aire? Desde hace unos años nos hemos estado llenando de basura flotante, algo que se llama contaminación atmosférica. ¿Qué es y de dónde surge? Hay muchos mitos, pero la ciencia ya nos puede dar varias respuestas. La principal fuente es el escape de los autos, esas máquinas que nos transportan, pero que también nos envenenan. La petroquímica. La industria de materiales y la quema de otros productos, los compuestos como dióxido de carbono o monóxido de carbono. La capa de ozono se adelgaza y eso hace que entren más rayos ultravioleta. El efecto invernadero hace que el clima se altere. También se habla del calentamiento global. Ahora lo importante, ¿qué se puede hacer? De no cambiar,
El futuro no pinta nada bien. Tú puedes empezar a hacer un cambio hoy. Comenta el problema y cambia tus hábitos. Muchas gracias por su atención. Como ven, estos programas de diapositivas no solamente nos ayudan a organizar y sintetizar la información, también pueden cautivar al público. ¿Cómo ves? Pues, claro, por supuesto. Ahora ya sé, hay que preparar las exposiciones y realizar una presentación que permita exponer el tema. En serio, verás la diferencia que hay cuando te preparas. A todo esto, si quieren, les pueden añadir archivos de audio. Si hay canciones o grabaciones con texto, las pueden cortar y pegar en las diapositivas. Las diapositivas también se pueden imprimir. La opción se encuentra en la barra superior. Si la ponen en papel, al final tendrán un documento de toda su presentación que podrá circular y ser leído por todas las personas que deseen. Por hoy es todo. Recuerden, las diapositivas son una herramienta. Una muy valiosa herramienta, pero nada más que eso. Lo que es realmente importante es hacer una buena investigación, preparar el tema y organizarlo de manera que sea atractiva. Hay que lograr que el público al que va dirigida la presentación entienda el tema, que le despierte interés y se anime a discutirlo y después investigar más. Me dio mucho gusto estar con ustedes. Hasta pronto. Bachillerato Comunitario. Ciencias de la Salud 2. Prevención de enfermedades mediante la acción individual y colectiva. Ciencias de la Salud 2. Programa 3. Propósito. Recuerden que todos los que lleven su material de donación para la enfermería se harán acreedores de una complacencia musical. Y aquí les dejo algo de lo que sonará en la fiesta de graduación de bachillerato. La higiene es el conjunto de conocimientos y técnicas que usamos para controlar factores que pueden ser nocivos para la salud. La higiene engloba diversos aspectos de la vida cotidiana, como el desarrollo de hábitos que favorecen la salud y sirven para prevenir enfermedades e infecciones. La educación es un instrumento importante para difundir medidas de prevención, que permiten evitar situaciones que dañan nuestra salud. La información, el fomento de las habilidades personales y la autoestima son estrategias para que la población aprenda y aplique medidas de higiene destinadas a proteger y mejorar su salud. Así, la higiene física, mental, de vivienda, alimentaria, de trabajo y colectiva es fundamental para mejorar la calidad de vida.
Las actividades que realizamos diariamente, como bañarnos, lavarnos los dientes y las manos, forman parte de la higiene personal. Se realizan con el objetivo de conservar la limpieza y eliminar cualquier agente patógeno. La higiene personal es elemental para prevenir y conservar la salud, mejorar la calidad de vida y mantener el organismo libre de infecciones. La higiene personal incluye el aseo del cuerpo y el cabello mediante baños con agua y jabón. El aseo de los dientes se hace básicamente mediante el cepillado después de cada comida y el uso de enjuagues bucales. El aseo de las orejas mediante la limpieza de las cavidades externas con toalla limpia o cotonetes. La higiene en los pies se logra mediante el uso de calzado limpio y adecuado, calcetines a la medida y cortando las uñas. El aseo de genitales es recomendable desde edad temprana en ambos sexos. El elemental lavado de manos debe hacerse antes de comer y después de ir al baño. Con ello, se disminuyen drásticamente las diarreas, lo cual tiene efectos muy beneficiosos en la salud y bienestar individual y de quienes nos rodean. Mediante la institución del Día Mundial del Lavado de Manos, se busca salvar a miles de niños que mueren diariamente como consecuencia de enfermedades causadas por la falta de higiene. Bueno. ¿Qué onda, hermano? Oye, ¿sí vas a ir a la fiesta? Uy, se va a poner buenísima. Pura música para bailar. Debemos considerar que la higiene mental, como la sana diversión, son un conjunto de hábitos de conducta saludables necesarios para aumentar el bienestar y la calidad de nuestra vida. Satisfacer nuestras necesidades naturales básicas, como comer suficientes alimentos saludables, hacer ejercicio físico y dormir bien, son hábitos de conducta primordiales para conservar la salud mental. También es recomendable la valoración positiva de rasgos propios y el refuerzo de la autoestima. Estas son tareas diarias. La valoración positiva de los demás. Percibir comportamientos y aspectos positivos de las personas que nos rodean, además de mejorar nuestras relaciones, aumenta el grado de bienestar que experimentamos. La gestión adecuada de las emociones, interpretarlas y encauzarlas de manera que sean benéficas para nosotros. El uso de la atención selectiva. De todo cuanto acontece alrededor, reconocer qué es positivo y útil para aprovecharlo y procurar que el resto no nos afecte. Evitar recrear situaciones pasadas en las que experimentamos fracaso y frustración con el único fin de rememorar esas sensaciones. Es preferible evocar recuerdos agradables. Elaborar un balance final de cada día ayuda a desarrollar disciplina y al cumplimiento de metas. El aseo de la vivienda constituye una de las principales formas de evitar la contaminación de los diferentes espacios y de prevenir la presencia de fauna nociva, transmisora de enfermedades, además de propiciar un espacio agradable que incide en la salud mental. La rutina de higiene en la vivienda incluye la limpieza de la cocina, quitando la basura y limpiando las hornillas y todos los utensilios. Es indispensable barrer y limpiar diariamente la vivienda y sus alrededores.
tomando en cuenta que si el suelo es de tierra, es necesario humedecerlo para evitar el amontonamiento de residuos. En el interior es necesaria la limpieza de techos, paredes, puertas, ventanas y muebles, incluyendo las camas. Se recomienda mover periódicamente de sitio los muebles y limpiarlos, así como los espacios debajo y detrás de ellos. Es importante el aseo diario del baño, letrina o unidad sanitaria, con jabón, cloro u otro desinfectante, para evitar malos olores y proliferación de hongos y bacterias. La ropa de cama debe lavarse con cierta periodicidad, dado que en esta se reproducen ácaros, chinches y otros organismos que causan problemas en la piel y alergias, y pueden ser transmisores de enfermedades. De igual forma, el lavado de la ropa exterior e interior de las personas es fundamental. En lo posible, esta debe ser expuesta al sol, con lo cual se logran erradicar muchos microbios. Es importante ventilar diariamente la vivienda. Para ello se deben abrir puertas y ventanas. Los alrededores de la vivienda, como patios, jardines y solares, deben mantenerse limpios y libres de basura y otros desechos, como excrementos de animales, para evitar la proliferación de ratas, cucarachas, moscas, zancudos y moscos. Hay que tomar en cuenta que la acumulación de desechos, tanto orgánicos como inorgánicos, es fuente de proliferación de fauna nociva, que es portadora de agentes causantes de enfermedades. Menú para la fiesta. Los asistentes disfrutarán de un amplio buffet compuesto de ensalada, pozole, guisados, antojitos, aguas frescas, y deliciosos postres, helado, pasteles, natillas y gelatinas. La limpieza del lugar en donde se preparan los alimentos, así como de los utensilios, ollas y de las propias personas que los preparan, es una condición indispensable para evitar enfermedades. En la higiene alimentaria se integran todas las prácticas que deben utilizarse para la correcta manipulación de los alimentos y que son condición indispensable para una dieta saludable. Los alimentos pueden ser el lugar donde se reproducen bacterias y otros microorganismos, que producen sustancias nocivas y tienen diversas consecuencias sobre la salud. Un ejemplo común son las intoxicaciones y las infecciones gastrointestinales. Algunas recomendaciones de higiene alimentaria son: lavar perfectamente frutas y verduras, también las carnes, como la de pollo, que además se deben cocinar perfectamente. De igual forma, es importante desinfectar las verduras que se consumen crudas o cocinadas, así como no dejar envases abiertos o los alimentos expuestos al ambiente. Se debe refrigerar y cubrir lo que no se consume de inmediato. Nuestro país cuenta con una legislación sanitaria que protege al consumidor de las manipulaciones incorrectas desde el momento en que el alimento se produce hasta que llega al mercado. A partir de este momento, la responsabilidad recae en el consumidor, ya que debe conservar, preparar y servir convenientemente los alimentos de acuerdo a sus características. ¿Qué onda, amigo? ¿Cómo va todo? Oye, una pregunta. Sí me consiguieron la mesita y la lámpara para mi equipo, ¿verdad? Gracias, amigo. Oye, ¿y las bocinas de Pedro? ¿Llegó todo en orden y todo bien? Súper, amigo, nunca cambies. Oye, una cosa más. Obviamente voy a tener mi camper y mi baño propio, ¿no? ¿Cómo crees? Es broma. Vale, nos vemos al rato. Parte importante de nuestra vida transcurre en las instituciones educativas donde socializamos, formamos hábitos, valores y normas de convivencia y donde aplicamos los principios de la higiene individual llevándolos a la vida escolar.
Es necesario organizar la actividad escolar y el ambiente en que ésta se lleva a cabo bajo condiciones favorables para conservar la salud de los estudiantes. Es recomendable acudir a clases de forma puntual, aseados, alimentados y vistiendo ropa limpia y adecuada para sentirnos cómodos. Los salones, los sanitarios, el patio y demás instalaciones donde se realicen actividades escolares deben estar limpias y con mobiliario en buenas condiciones para los usuarios. Si se dispone de vestidores, deben estar limpios y convenientemente desinfectados. Durante las sesiones de actividad física es recomendable la correcta realización de cualquier ejercicio, incluyendo ejercicios de aptitud corporal y de resistencia muscular, siempre con un calentamiento previo. Estamos pendientes de todos los aspectos del evento. Tenemos un solo baño, así que se les pide conservarlo limpio para quienes lo usarán después de ustedes, ya sean chicos o chicas. Adentro encontrarán un letrero con instrucciones para su uso. Y si es muy urgente, ni hablar, chicos, nos toca letrina. Será inolvidable. Traigan sus cámaras para tomarnos la foto del recuerdo. Estimados compañeros, les recuerdo que el motivo de la fiesta es para festejar nuestra graduación de bachillerato. Y también es para consolidar nuestra amistad y convivir sanamente. Por ello, los exhorto a usar las instalaciones que amablemente nos presta nuestra compañera de manera adecuada. Ubicar previamente la salida de emergencia, así como el baño y adquirir su pulsera de mayoría de edad, presentando su identificación. La higiene colectiva y comunitaria es la extensión de la higiene individual hacia grupos de personas, persiguiendo los mismos objetivos e involucrando a la gente a participar activamente en el desarrollo de programas establecidos para la conservación de la salud. Se han creado programas para fomentar la salud e higiene colectiva, con la finalidad de contribuir al bienestar social a través de acciones de promoción y mejoramiento de la calidad de vida. Un aspecto importante es la separación de la basura en el hogar, mercados y comercios, y su disposición en lugares apropiados. Asimismo, se busca conservar la limpieza de la vía pública, motivando a no tirar desperdicios de ninguna clase. Y si no se encuentra en dónde depositarlos, esperar a encontrar un lugar adecuado. La higiene colectiva es responsabilidad de cada integrante de la comunidad, ya sea esta escolar, familiar o vecinal. La higiene y los cuidados comenzaron a ser una preocupación para el Estado a partir de la Revolución Industrial. En ciudades portuarias de todo el mundo abundaban ratas y todo tipo de enfermedades. No había ninguna regulación estatal de la sanidad en las vías públicas. Gracias a los experimentos de Louis Pasteur y la teoría germinal de las enfermedades infecciosas, las prácticas higiénicas cobraron suma importancia en las intervenciones médicas y en la vida cotidiana de la población como sinónimo de salud. Algunas medidas de higiene colectiva son: mantener limpias las calles y espacios comunitarios,
Manejar adecuadamente los residuos reciclables y biodegradables. Proteger y conservar adecuadamente las fuentes y lugares donde se almacena el agua. El estancamiento de agua en las calles, almacenes, terrenos y en el hogar es un riesgo para la salud, pues se favorece la reproducción de mosquitos transmisores del dengue y el paludismo. El agua para consumo debe estar potabilizada, ya sea hirviéndola durante al menos 10 minutos o agregándole algún desinfectante, como cloro, con la finalidad de prevenir infecciones gastrointestinales, entre las cuales se encuentra el mortal cólera. Fiesta de graduación. Disfruten del sueño de una noche de verano para conmemorar el cierre de nuestro paso por el bachillerato y el inicio de un futuro promisorio. Los espectáculos, las actividades recreativas y los establecimientos donde se desarrollan eventos públicos deben reunir las condiciones de seguridad, accesibilidad, salubridad e higiene que resulten necesarias para garantizar la integridad física y emocional de los asistentes. Algunas normas para los asistentes a un evento o lugar de esparcimiento son: seguridad en accesos y caminos de evacuación para el público asistente, trabajadores y ejecutantes. Correcto funcionamiento de las instalaciones. Prevención y protección contra incendios, facilitando el acceso a los medios de auxilio externos. Prevención y atención a situaciones que pudieran presentarse durante el evento. Capacidad del establecimiento, local o instalación, medidas de vigilancia y control de acceso.